estamos próximos a este cierre fiscal del impuesto sobre las utilidades es que este impuesto en principio se aplica a todas las personas físicas o jurídicas, ¿verdad?, que desarrollen alguna actividad económica. Entonces, esos son como los puntos esenciales. Profesionales, personas que se dediquen a la producción de algún bien, personas que se dediquen a brindar algún servicio, ¿verdad? Todo este tipo de actividades son las que estarían en principio gravadas con el impuesto sobre las utilidades. Para eso se requiere siempre, siempre, siempre tener el respaldo de sus operaciones. Ahora lo vamos a ir viendo y lo vamos a ir desgranando, pero sí es importantísimo tener en consideración que tanto para los efectos de sus ingresos como para los efectos de sus gastos, tienen que tener en cuenta que cada uno de ellos tiene que estar respaldado por los comprobantes autorizados por la Administración Tributaria. Y que bueno, este periodo, ¿verdad? El periodo 2022 cierra el 31 de diciembre. Abarca del 1 de enero del 2022 al 31 de diciembre de este año. Entonces, son aspectos esenciales, ¿verdad?, que empiezan a delimitarnos parte de nuestras obligaciones para la declaración de este impuesto. Este impuesto, como lo veíamos, entonces, precisamente tiene un periodo anual que, como definíamos, es del 1 de enero al 31 de diciembre, y el plazo de declaración y de pago se prorroga o se prolonga por 2 meses, 15 días. Entonces, tenemos tiempo para declararlo y pagarlo hasta el 15 de marzo del 2023. Entonces, ese es el tema como importante. Cortamos o cerramos con todas las operaciones al 31 de diciembre y tenemos tiempo para declararlo y pagarlo hasta el 15 de marzo del 2023. ¿Cómo se obtiene la determinación de este impuesto? ¿Cómo se liquida en realidad este impuesto? Entonces, vamos a ver, este impuesto se liquida con base en estos grandes rubros que vemos en esta diapositiva, que vienen enmarcados por los ingresos gravables, ¿verdad? Es la totalidad de mis ingresos. Ahora vamos a ir definiendo cuáles en principio son ingresos gravables, ¿verdad? A esos ingresos gravables les vamos a poder reducir nuestros gastos deducibles y eso nos va a dar un resultado que se denomina nuestra renta neta. A esa renta neta, que también se conceptualiza como la base imponible, es a la que le vamos a aplicar el tipo impositivo que corresponda. Si somos personas físicas con actividad lucrativa, hay un tipo impositivo. Si somos personas jurídicas, hay un tipo impositivo diferente. Normalmente ambos tipos impositivos están definidos a través de una escala de tarifas, ¿verdad? Entonces eso también lo vamos a definir ahora. Y eso, pues, en esencia, es lo que nos delimita cuál es el impuesto que tenemos que pagar. Ahora sí, en función de esto, entonces, vamos a tener nuestros ingresos, tenemos que verificar cuáles son nuestros ingresos, vamos a tener nuestros costos y gastos, que entonces tenemos que tener toda la comprobación de esas operaciones económicas, y eso nos va a permitir determinar el impuesto, ¿verdad?, que tenemos que pagar y llegar a una aplicación de algunos saldos a favor o algunos montos a favor que tengamos. Entonces, en ese momento donde los vamos a poder evidenciar. Si nosotros viéramos en la declaración, el formulario D101, que es la declaración de autoliquidación del impuesto sobre las utilidades, el primer apartado, ¿verdad?, que ustedes van a observar cuando van a ir llenando la declaración, es un apartado que se relaciona con lo que es la parte de activos, ¿verdad? Activos y pasivos que tiene una persona física o jurídica. En la casilla 20 es interesante, ¿verdad? Porque se evidencia lo que es como norma, efectos transitorios, ¿verdad? Inversiones transitorias, lo que tenemos en nuestras cuentas bancarias y nuestro efectivo, así como cuentas por cobrar. Entonces, los saldos de nuestras cuentas bancarias, nuestro efectivo, nuestras inversiones y cuentas por cobrar, esto es lo que vamos a evidenciar en la casilla 20. Si tuviéramos acciones o aportes en alguna sociedad, tendríamos que detallarlo en el 21. Nuestros inventarios, ¿verdad?, de productos o de bienes para vender, eso es lo que se consigna en nuestra casilla 22. Nuestros activos fijos, ¿verdad?,
que es si tenemos equipos de cómputo o equipos de producción, ¿verdad? Que son nuestros activos que nos ayudan a poder elaborar nuestros bienes o nuestros servicios. Entonces, esos activos los vamos a visualizar en la casilla 23, habiéndole aplicado lo correspondiente a las depreciaciones, ¿verdad? Y eso nos va a dar un total de activo, ¿verdad? Que es el que se refleja en la casilla 24. En la casilla 25 vamos a tener lo que son nuestros financiamientos o lo que son nuestros pasivos, ¿verdad? Y en la casilla 26 lo que corresponde entonces al capital neto que le pertenece a esa persona física o a esa persona jurídica. Delimitando un poco lo que conversábamos ahora de nuestros ingresos gravables, hay una definición establecida en el artículo 5 de la Ley del Impuesto sobre la Renta que define la totalidad de ingresos gravables como renta bruta, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son mis ingresos gravables? Son los ingresos que se obtengan producto de su actividad económica, los honorarios, si usted lo que cobra son, lo que presta son servicios, o el producto, los ingresos de sus ventas, ¿verdad? Si lo que hace es una venta de bienes. Entonces, la totalidad de esos ingresos o de esos beneficios que yo haya obtenido conforman esa renta bruta. ¿De cuándo a cuándo voy a contabilizar, verdad? O voy a registrar los ingresos. Bueno, durante el periodo del impuesto, que en este caso sería todo lo que me empezó a llegar o me ingresó, ¿verdad? O las operaciones que se dieron desde el 1 de enero del 2022 y hasta inclusive el 31 de diciembre del 2022. Y sin duda, ¿verdad? Tiene que ser percibido por el obligado tributario, ¿verdad? La persona que está efectuando su declaración. Un aspecto importante también que tenemos que tener en consideración en relación con estos ingresos es que no solo son aquellos ingresos que se perciben dentro del territorio costarricense, ¿verdad? Ya hay una jurisprudencia vinculante de sala primera que nos delimita que también corresponden a ingresos grabados, aquellos ingresos que aunque se desarrollen o se reciban por servicios en el extranjero, si están vinculados a mi estructura económica aquí en Costa Rica, se van a contabilizar también como ingresos gravables. Entonces, tenemos que tener muy claro que la totalidad de los ingresos que yo perciba, tanto fuera como dentro del país, en el tanto estén vinculados a mi estructura económica, van a considerarse ingresos gravables y entonces van a conformar esa renta bruta que define o que se delimita en el artículo 5. ¿Cuáles son otros rubros que tenemos que tener en cuenta y que conforman la renta bruta de los ingresos gravables, ¿verdad? La totalidad de los ingresos gravables. Van a ser aquellos ingresos o aquellos beneficios o aquellas rentas que perciba una persona física o jurídica, pero que en principio esos ingresos debieron de haber sido gravados en rentas de capital, pero por afectación, sea legal o voluntaria, los podemos trasladar y los podemos poner dentro de los ingresos del impuesto sobre las utilidades. ¿Por qué hablamos de dos tipos de afectación? Si ustedes lo ven en la diapositiva, estamos refiriendo a una afectación legal y a una afectación voluntaria. La afectación legal consiste en aquellos elementos patrimoniales que se requieran tanto para obtener utilidades, ¿verdad? El impuesto a las utilidades, para obtener actividades que estén grabadas con el impuesto a las utilidades, como también que perciban o que devenguen rentas provenientes o grabadas, ¿verdad? Con el impuesto a las rentas de capital. Si esto lo aterrizamos un poquito para que se haga más fácil su comprensión, pensemos tal vez en un profesional liberal, un odontólogo, que tiene un bien inmueble, un edificio de unos 2 o 3 pisos, y en el primer piso él desarrolla su actividad económica. El primer piso es donde él tiene su clínica, sus atenciones como profesional. Pero los otros 2 pisos él los alquila. Entonces, el alquiler, ¿verdad? Proveniente de los otros 2 pisos, en principio debería de tributar en rentas de capital inmobiliario. Pero como el bien está afecto y la persona lo requiere
para también desarrollar su actividad suscrita al impuesto sobre las utilidades, entonces esos alquileres, el ingreso por esos alquileres, en lugar de tributar en el impuesto sobre rentas de ganancias inmobiliario, lo que va a hacer es tributar y formar parte del impuesto, de la renta bruta del impuesto a las utilidades. Entonces, eso es para que lo tengamos ahí en el mapa, ¿verdad? Y sepamos qué tipo de ingresos tengo que traerme de otro impuesto que es rentas de capital y lo tengo que incluir dentro del impuesto de las utilidades. Eso es lo que se denomina la afectación legal. Ahora, en la afectación voluntaria, no existe la obligación, por decirlo así, de que el elemento patrimonial también se desarrolle o se requiera para una actividad que esté grabada con el impuesto a las utilidades. La diferencia con la afectación voluntaria es que yo tengo en principio igualmente que tributar en mi impuesto sobre las rentas o ganancias de capital, pero cumplo un requisito que es tener a un empleado que esté reportado ante la caja y el cumplimiento de ese requisito me permite trasladar el sistema de imposición de rentas de capital hacia el impuesto sobre las utilidades. Entonces, en un caso como estos, cumpliendo con ese requisito, la persona ya no tiene que tributar en rentas de capital, sino que tiene que tributar entonces, o puede tributar por esta afectación voluntaria que él mismo está haciendo, puede tributar en el impuesto sobre las utilidades. Entonces, en estos casos, de este tipo de ingresos que vayan a ser afectos, sea legal o voluntariamente, estos ingresos van a conformar parte también de la renta bruta y de la totalidad de los ingresos gravables para delimitar al final o liquidar el impuesto sobre las utilidades. Si lo vemos de esta forma, entonces en la declaración propiamente, ¿verdad? En el formulario 101, tenemos entonces que la casilla 27 me delimita los rubros relacionados a las ventas de bienes o servicios, ¿verdad? Ventas de bienes o servicios en una línea como general. Entonces, si soy un profesional, ¿verdad? Si son servicios profesionales, esos más bien se detallan en la casilla 28. Entonces, para que lo tengamos ahí claro. Si tenemos alguna comisión, ¿verdad? O si percibimos algún interés o algún rendimiento, así como dividendos, también se consigna acá. Vean que en la casilla 32 está el tema de los alquileres, que entonces aquí es donde los podemos declarar cuando están afectos al impuesto sobre las utilidades. Entonces aquí es donde lo vamos a poder evidenciar. Si tuviéramos algunos otros ingresos, ¿verdad? Y eventualmente también la casilla 34 considera lo que son ingresos no gravables. Entonces, por aquello de que puede ser que en algún grado alguna persona física o jurídica perciba algún ingreso, pero esté delimitado como un ingreso que no es gravable, pero sí tenga que declararlo. Entonces, también es acá en la casilla 34 donde se evidencia esos rubros. Vean que ya la casilla 35 es como la casilla final que engloba toda la sumatoria de las casillas anteriores, ¿verdad? Y que entonces me viene a delimitar el monto final de la renta bruta. Considerando la parte de los ingresos, ¿verdad? Dejando el círculo, por así decirlo, en relación a los ingresos, entonces pasamos a lo que son los gastos deducibles. Entonces, vamos a ver, el artículo 8 de la ley establece una lista abierta. Uno podría decir que es una lista ejemplificativa, ¿verdad? De tipo de gastos que son deducibles y que voy a poder incorporar para reducir o minorar la totalidad de mis ingresos gravables, ¿verdad? Pero si hay algo que tenemos que tener muy, muy claro, es que yo voy a poder deducir cualquier gasto o cualquier costo en el tanto cumpla con el principio de que sea útil, necesario y pertinente para el desarrollo de la actividad económica. Entonces, aquí nos podemos poner a pensar, un arquitecto, ¿verdad? Que desarrolla o que tiene un asistente o un dibujante y que le paga por esos servicios, eso es un gasto deducible. Pero si el arquitecto, vamos a ver, no sé, se fue de paseo con su familia, esos gastos no son ni útiles, ni necesarios, ni pertinentes para el desarrollo de su actividad.
Entonces, esos gastos que podríamos calificar como de gastos personales no son deducibles del impuesto sobre las utilidades. Eso es como la premisa esencial. Ahora, hay otro requisito adicional que tienen que cumplir el gasto deducible para que igualmente pueda deducirse precisamente, valga la redundancia. Y es que tiene que haber tributado o haber retenido los impuestos que correspondan. ¿Qué sucede en este caso? Pensemos tal vez en una empresa que tiene una planilla, ¿verdad? Que tiene sus operarios, pero que esos operarios no los tiene en planillas de la caja, o sea, no los tiene bajo el régimen y cumpliendo con las obligaciones de cotizaciones en la caja. Entonces, por la formalidad de que él no está cumpliendo con esa planilla ante la caja y no está reteniendo ni rebajando esas cotizaciones de seguridad social, entonces eso lleva a que el gasto de esa planilla, aunque sea real, no puede ser deducido del impuesto sobre las utilidades. Entonces son aspectos que son muy claros y que tienen que enmarcarse bastante. Y el otro requisito es que el gasto tiene que estar respaldado por un comprobante. La administración en este sentido sí ha sido muy insistente, si tal vez nos disculpan el término, ¿verdad? O muy quisquillosa a la hora de hacer sus revisiones, porque los gastos en realidad, aunque me puedan decir es que el gasto yo sí lo hice, el gasto sí era útil, sí era necesario, pero si ese gasto no está respaldado por un comprobante autorizado por la administración tributaria, entonces ese gasto puede desconocerse y eliminarse como gasto deducible del impuesto sobre las utilidades. Entonces, ¿qué es lo importante a la hora de que nosotros vayamos a presentar nuestra declaración? Incluso la fase previa antes de presentarla, cuando estemos preparando todo para hacer las sumatorias y para hacer las confirmaciones y las verificaciones, que tengamos claro que tanto nuestros ingresos como nuestros gastos tienen que cumplir con ciertos requisitos, incluso formales, ¿verdad? De que tienen que estar respaldados en ambos casos por comprobantes, y lo es cualquier tipo de comprobante. Es el comprobante que ya la administración tributaria ha definido como autorizados, ¿verdad? Para estos efectos. Entonces, son aspectos importantes que no podemos dejar pasar. Si lo vemos por acá, entonces, en la parte de la declaración propiamente, vamos a tener un apartado tercero justamente relacionado con todos esos costos, gastos y deducciones, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a empezar para las personas que tienen compraventa de bienes, ¿verdad? Tienen que llevar sus inventarios. Entonces, aquí vamos a tener nuestro inventario inicial, con cuánto empecé de inventario al inicio de mi periodo, cuántas fueron las compras, ¿verdad?, que yo hice durante el periodo y con cuánto inventario terminé al final, al 31 de diciembre. Entonces, aquí es como con cuánto arranqué, cuánto tuve que comprar y con cuánto terminé. Eso es lo que me revelan casillas 36, 37 y 38. Después tenemos nuestra casilla 39, que lo que vamos a evidenciar es nuestro costo en ventas. Igualmente, si tenemos gastos por intereses, ¿verdad? El pago de nuestros intereses, eso se visualiza como gasto por intereses o gastos financieros y están en la casilla 40. Luego tenemos la generalidad de nuestros gastos de venta y administrativos, ¿verdad? Que ahí es donde los podemos ir delimitando en un rubro macro, ¿verdad? Esto probablemente vendrá de diferentes cuentas y de diferentes registros, pero acá en la declaración lo que hacemos es establecer los montos totales. Recordemos que siempre todos los montos que nosotros pongamos acá tienen que estar respaldados por registros y documentos, ¿verdad? Que era lo que hablábamos ahora. Registramos la depreciación relacionada con nuestros activos, ¿verdad? Depreciación, amortización y agotamiento. También eventualmente si tenemos aportes a regímenes voluntarios de pensiones, ojo que tiene un límite máximo de deducibilidad. Y eventualmente tendríamos cualquier otro costo o gasto que sea permitido, ¿verdad? Y ya finalmente en la casilla 45 tenemos ya como, por decirlo así, la totalidad del rubro. Quiere decir que entonces ya aquí nosotros tenemos nuestra totalidad de ingresos versus nuestra totalidad de costos y gastos. El resultado de esto, ¿verdad? Quitándole
a la totalidad de mis ingresos, todos los costos y gastos, lo que vamos a tener entonces, ¿se acuerdan? Era lo que conversábamos, es nuestra renta neta. Entonces, a esa renta neta es a la que le vamos a aplicar las escalas de tarifas que ahora vamos a ver, dependiendo de si soy persona física o persona jurídica, y eso nos va a dar nuestro impuesto sobre las utilidades determinado. Como lo vemos por acá, entonces, para una persona física, ¿verdad? Con actividad lucrativa, la tarifa de impuesto en realidad es una escala de tarifas de impuesto y se conforma, este es el cuadro vigente para este año, para el 2022, por un monto exento, ¿verdad? Y después viene por la diferencia entre cada una de las escalas, la aplicación de una tarifa que va desde el 10% y hasta el 25%, con la posibilidad de aplicar disminuciones por créditos fiscales, por cónyuge e hijos. Por el contrario, si lo que somos es una persona jurídica, entonces aquí hay una distinción bastante importante. ¿Por qué? Porque aquí primero vamos a tener que tener en consideración nuestros ingresos brutos. Entonces aquí vamos a decir, en ingresos brutos tenemos que entender renta bruta o la totalidad de mis ingresos gravables. Entonces, esa suma, si supera al día de hoy o para este periodo fiscal los 102 millones con 70 mil colones, si ya eso, o sea, si ese rubro de ingresos brutos es más que este rubro, ¿verdad? O que esta suma, en automático la tarifa es del 30%. Pero esta tarifa del 30% ya se va a aplicar a la renta neta, ¿verdad? Entonces, si mis ingresos brutos superan los 112 millones y un poquito, ¿verdad? De una vez yo me tengo que aplicar una tarifa del 30% sobre la renta neta. Ahora, ¿qué pasa si mis ingresos brutos no superan o son inferiores, ¿verdad? A los 112 millones 70 mil colones. Entonces, en ese caso, lo que aplicamos es una escala de tarifas. Una escala de tarifas que arranca desde el 5% y hasta el 20%. Entonces, esa es un poco lo que tenemos que tener en consideración a la hora de visualizar cada una de las tarifas y de poder cuantificar el impuesto. Tenemos un aspecto importante, ¿verdad? En este sentido, y es que cuando estamos ante empresas que se califican o clasifican como micro y pequeñas empresas, ¿verdad? Ante el MEIC y que también cumplen el requisito de haber estado o de estar inscritos ante la administración tributaria, entonces ellos van a tener un beneficio de reducción de su impuesto. ¿Qué significa esto? Tal vez visualicémoslo el día de hoy. Este año yo empecé un emprendimiento, me inscribí ante el MEIC como una microempresa, me inscribí ante la administración igualmente a partir de este año y empecé a desarrollar mis operaciones. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que para este año, para este pequeño emprendedor va a tener que declarar el impuesto sobre las utilidades, va a tener el beneficio de no pagar impuesto, ¿verdad? Se le reduce el impuesto prácticamente en un 100%. Para el próximo año, entonces esta persona solo va a tener que pagar el 25% del impuesto. O sea, se le hace una reducción del 75%. Y entonces para el 2024 va a continuar con ese beneficio, pero ese beneficio va a ser nada más del 50%. Entonces tiene una reducción de impuesto del 50%, le corresponde pagar el otro 50%. Y ya a partir del 2025, que es el cuarto año, ¿verdad? Ya a partir de ese año empieza a pagar la totalidad del impuesto sobre las utilidades que se determine. Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Que es muy importante el requisito de estar inscritos ante el MEIC y de estar inscritos ante la administración para poder disfrutar de este beneficio. Si seguimos visualizando un poquito la declaración propiamente, entonces ya aquí entramos a nuestra base imponible. ¿Qué pasa con nuestra base imponible? Recuerdan que dijimos que tenemos una renta neta que va a estar en el artículo 46, ¿verdad? Esa renta neta
va a ser la diferencia de a los ingresos gravables, quitarle los gastos deducibles y el resultado lo vamos a ver visualizado en casilla 46. Si eventualmente fuéramos personas físicas asalariadas y además tuviéramos un pequeño emprendimiento o además brindáramos servicios por aparte, entonces en la casilla 46 bis tenemos que evidenciar cuánto fue el monto que disfrutamos de sujeción o de no sujeción, o bueno, de exención más bien, de exención del impuesto al salario. ¿Por qué? Porque en estos casos, en principio, yo no me puedo aplicar las dos líneas de exoneración del impuesto al salario y también del impuesto sobre las utilidades. Entonces, si yo usted disfruto de la exoneración total en el impuesto al salario, acá en el impuesto sobre las utilidades ya no le corresponde aplicar una tarifa o un rubro exento como tal. Entonces, se empieza a cuantificar el impuesto desde cero. Eso nos va a permitir tener en casilla 47 un impuesto sobre la renta. Después casillas 45, 41 y 53, perdón, tenemos que declarar otras exoneraciones que correspondan adicional a las de zona franca, ¿verdad? Y nos va a quedar un impuesto después de esas exoneraciones. Otro aspecto que tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? Que es importante, es que esta liquidación del impuesto sobre las utilidades, una vez que ya tenemos los montos definidos, a ese impuesto a pagar o a ese impuesto determinado, le vamos a poder rebajar todavía más, ¿verdad? Los pagos parciales que se hayan efectivamente realizado. Aquí es un punto importante. Tenemos que recordar que en el impuesto sobre las utilidades existe una obligación legal de realizar pagos parciales, que si lo viéramos para entenderlo de una mejor forma, podríamos estar diciendo que es un abono a lo que al final me toque pagar del impuesto sobre las utilidades. Igualmente, vamos a poder rebajar las retenciones que me hayan realizado, ¿verdad? Si me realizaron retenciones del 2% por haber contratado con el Estado o si tengo algunos pagos a cuenta, ¿verdad? Entonces, esto me permite rebajarlo. Y como lo mencionábamos, también vamos a podernos rebajar los créditos familiares. Esto en caso única y exclusivamente de personas físicas. Y en estos créditos familiares nos vamos a rebajar lo respectivo al cónyuge o persona que convive con nosotros y a nuestros hijos. Tenemos que recordar que por eso ahora les hacía un poquito de hincapié en el sentido de que las retenciones del 2%, ¿verdad? Las retenciones que me hacen por haber contratado con el Estado, yo las puedo utilizar como este pago a cuenta del impuesto sobre las utilidades, pero también eventualmente las puedo utilizar como un medio para cancelar el pago parcial. ¿Qué pasa en estos casos? Si yo tomo estas retenciones del 2% para cancelar un pago parcial, entonces ya no las puedo declarar a mi favor de nuevo, ¿verdad? En el impuesto sobre las utilidades, porque ya las usé una vez. Si lo hago, voy a generar una duplicidad. Entonces, es un punto importante que tenemos que tener en consideración. Para efectos de quienes requieran tener o aplicar créditos familiares, estas son como las reglas del juego, si quisiéramos verlo de alguna forma, ¿verdad? Entonces, si estamos hablando de un cónyuge, en principio entonces solo uno de los cónyuges se puede aplicar al otro, no significa que ambos tienen el derecho, sino uno de ellos nada más. No aplicar, bueno, solo aplicar en el tanto no exista, más bien una separación legal, ¿verdad? Entonces, mientras estemos en pareja y no necesariamente casados, sino en una convivencia como relación de hecho, el derecho subsiste. Aquí el tema nada más, ¿verdad? Es que los montos son, uno podría pensar, ¿verdad? Que son un poquito bajos. Es un monto mensual de 2.430 colones y un monto anual de 29.160 colones. Entonces, este es un aspecto para tener en consideración. Si estamos hablando de los hijos, el crédito se puede aplicar por cada hijo, ¿verdad? En el tanto sea menor de edad o en el tanto sea mayor de edad, pero esté realizando estudios y esa mayoría de edad no supere los 25 años, ¿verdad? Entonces ahí es importante. Puedo también aplicarme ese crédito por hijos, ya sean mayores o menores,
pero que estén imposibilitados de proveerse su sustento propio, ¿verdad? Por alguna incapacidad que tengan. Entonces, si es así o si tenemos una circunstancia de algún niño con estos caracteres especiales, entonces tenemos la posibilidad de aplicarnos el crédito fiscal, digamos que a lo largo del tiempo. En este sentido, para los hijos es un monto mensual de 1.610 colones, ¿verdad? Y un monto anual de 19.320 colones. Estos montos, al final, como les digo, se aplican ya, lo que vienen es a reducir el impuesto determinado para definirnos exactamente cuánto es lo que nos queda o lo que nos corresponde por pagarle a la administración. Si lo vemos en la declaración, lo van a observar en el apartado número 5 relacionado con estos créditos, ¿verdad? Entonces vean que aquí tenemos el crédito familiar en la casilla 58, luego tenemos algunos otros créditos en la 59, tenemos de nuevo el impuesto del periodo propiamente, las retenciones del 2% que se hayan aplicado, algunas otras retenciones, vean que en el 63 están los pagos parciales, recuerden que no se vale aplicar doble el pago parcial, porque si lo puse y lo usé para aplicar retenciones del 2%, no lo puedo poner en casilla 63. Y entonces ahí lo que me va a dar es un total neto, por así decirlo, del impuesto, ya lo que ahora sí me corresponde eventualmente pagar en el impuesto. Lo final, por así decirlo, de la declaración como tal, ¿verdad? Es que, bueno, si yo pago después de la fecha, digamos, legal, por así decirlo, si ya yo pago el 16 de marzo del 2023 o el 17 de marzo del 2023, automáticamente el sistema en casilla 82 me va a generar interés. Entonces son aspectos que hay que tener en cuenta porque es importante visualizar este tema. Me va a volver entonces a cuantificar la deuda y lo único que me deja entonces ya en casilla 84 es solicitar una compensación por créditos a favor. Y entonces ahí yo señalaría cuántos son los créditos a favor que tengo para compensar, para que entonces él me los termine de rebajar y me delimite en casilla 85, ahora sí, el total de la deuda que me corresponda pagar o cancelarle a la administración.